Culpable. Sospechosa, segunda parte. Escrito por Odalis Mendoza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 9. En cualquier situación, la desesperanza es una elección, y no hacer algo al respecto también. Cuando su torturada compañera al fin pudo recobrar la conciencia y abrir sus ojos enrojecidos, Dorothy logró respirar a profundidad. Se aseguró de proporcionarle la mayor comodidad posible, pero sin verla a los ojos, no lo soportaría. Conocía el límite de sus fuerzas, las cuales ya flaqueaban. Además, su rostro amoratado palpitaba, tanto como su cabeza por el golpe recibido. No quería sucumbir ante la impotencia y el terror que todo aquello le provocaba, mientras, por su parte, Lisa, pese a las pocas capacidades que le quedaban, pudo percibir la rendición en la mucama. En un esfuerzo extremo logró sujetar la mano de Dorothy y con ello consiguió que ésta le sostuviera la mirada. Por un segundo, por tan solo un segundo, la chica distinguió en los ojos café de su antigua ama la determinación para salir de allí. Si aquel adefesio magullado, torturado, conservaba algo de ímpetu, entonces ella también encontraría la osadía necesaria para intentar salir de aquel lugar. Apretando con mayor firmeza sus manos y con un atisbo de valor en la mirada de ambas, quedó sellado el pacto. Intentarían todo para escapar. No sería fácil, no parecía factible, pero la voluntad y la esperanza aún no las había abandonado. Después de todo ya no tenían nada que perder, tan solo les quedaba la vida. O morían allí, o se atrevían a jugarse esa misma vida en un intento de libertad. Leywood, Illinois. Rastrear pistas en la ciudad era una cosa. Buscar cosas fuera de lugar en tan extensa mansión, en definitiva, era otra. Sin embargo, Victoria poseía un carisma innato con las personas, y aprovechando que Albert se había retirado por un momento, se quedó por los alrededores. Uno de los trabajadores de las caballerizas le comentó algo que le llamó la atención. Desde que se está remodelando el área donde se encuentra el portal de las rosas del señorito Anthony, evitamos llevar a los caballos por allí. Así que se está perdiendo una de las partes más lindas del jardín. Ah, pero estoy segura que el señor William no se molestaría si me acompaña usted en ese paseo. Además, le aseguro que ni se enterará. Con un gesto juguetón intentaba ganarse al empleado. En realidad, no me preocupa el señor William. Él mismo me ha encargado que le acompañe en su paseo. No obstante, quien ha exigido que no deambulemos por allí o por la casa del bosque ha sido la señora Sarah Ligan. Ella es quien está ayudando a Madame Elroy en supervisar las tareas de reparaciones, y siempre ha sido muy estricta. No le gusta que se contrarien sus instrucciones. Entonces, la señora Emilia Elroy no ha podido encargarse por su salud delicada, ¿es así? Sí, exacto. Por eso la señora Ligan se ha tomado esa labor tan personal. Inclusive ha comenzado a venir seguido y no quisiera que nos encontrase desobedeciendo sus órdenes. Tal como debe de ser. Se escuchó la voz femenina tras de ellos y la cara de susto del hombre le dio a Victoria la certeza de quién se trataba. A pesar de la sorpresa, se volteó con una encantadora sonrisa. «Usted debe ser la señora Ligan». Ofreció su mano e hizo una pequeña inclinación de la cabeza. Aunque no le conocía hasta ahora, si algo sabía por sus conversaciones con Albert era que la madre de los funestos sobrinos se distinguía por su arrogancia y clasismo. Por lo tanto, si quería una oportunidad con ella, debía adularla y hacerla sentir importante. «¿Y usted es...?» indagó Sara con una elevación de la ceja y algo de desconfianza. «Oh, disculpe usted, soy la señora Clara Thompson.
Mi esposo y yo hemos llegado recientemente a Leywood por sus múltiples negocios, y el señor Arley junto a la señora Elroy amablemente nos han dado la bienvenida. 3 cosas captaron la atención de Sara. En primer y segundo lugar, los nombres de Albert y la tía abuela. Pero más interesante aún, múltiples negocios. Entiendo, señora Thompson. Ya que es invitada de la familia, considere también de mi parte la misma cortesía. Me gustaría invitarle a departir apropiadamente, en alguna oportunidad, junto con su esposo, por supuesto. Es usted muy amable, señora Ligan. Será un placer aceptar su invitación. No podía decir que no. Solo esperaba que sus disfraces fuesen lo suficientemente buenos como para que no reconociesen a Terry. Perfecto. Me encargaré de los preparativos. Por lo pronto no puedo recomendarle que se adentre en las áreas que están siendo reparadas. Existen muchos riesgos. Por supuesto, entiendo. Excuse usted mi curiosidad, pero me han hablado tanto de ese lugar tan hermoso que casi no puedo resistir la tentación. Tal vez si usted me acompañase. La persistencia de Clara logró incomodar a Sara, quien en un arrebato evidenció su falta de paciencia para ese tema. De ninguna manera. No insista. Al percatarse de su falta de tacto, suavizó el tono. Al culminarse las adecuaciones, haremos un evento para reinaugurar. Será extraordinario, ya lo verá. Yo misma me encargaré de invitarles con tal propósito. Para el afilado colmillo de Victoria Ellis, aquello no pasó desapercibido. Tomó nota mental y, aceptando las explicaciones de Sara, comenzó a pensar en un plan. Porque definitivamente debía ir a ese sitio. Una corazonada le indicó que algo trataba de ocultar la mujer, así que estaba decidido. Antes de retirarse de la mansión Arley, mientras se despedía de William, le tomó de forma deliberada de la mano por más tiempo de lo normal y le susurró: «Necesito que mañana me invites a dormir aquí. Preciso ser tu huésped». Tal vez el tono que utilizó no fue el más adecuado, porque entre el susurro y el roce de sus manos, Albert pareció un tanto sorprendido y tardó un poco para responder con algo de picardía. «Nada me complacería más que tenerte aquí, durmiendo cerca de mí». La cara de Victoria de inmediato se sonrojó. Tartamudeó tratando de hilar las palabras, pero la cercanía de otras 2 mujeres no le permitían actuar en consecuencia, para ponerlo en su lugar. Aquel predicamento en el que se encontraba la chica hizo sonreír a Albert, así que ofreciéndole su brazo la escoltó hacia el automóvil que la llevaría a su hotel. Luego de un largo recorrido, al llegar a su habitación, encontró una nota sobre el buró. «Querida, debo reunirme con Albert y otros caballeros. Ten paciencia. Al llegar te comentaré sobre mis hallazgos. Postdata. Quizás mis colaboradores te contacten. Atiéndelos. Y sería fantástico que los invites a cenar. W.T.». ¿Hallazgos? ¿Colaboradores? ¡Granchester!, gruñó Victoria un tanto molesta, pues ella también tenía indicios. Se lanzó en la cama, pero de inmediato recordó. «Muy bien, señor Thompson. Atenderé a quien quiera que sean sus colaboradores, pero esta noche debemos hacer maletas. Mañana nos instalaremos en la mansión Arley». Mientras tanto, en las afueras de la propiedad Arley, 3 hombres se encontraban furtivamente. «¿Qué sucede, Terry? ¿Por qué nos citaste acá?», cuestionaba Archie. «Candy me mencionó en varias oportunidades que cerca de sus propiedades hay cascada». Hizo una pausa para esperar la confirmación. «Sí, claro. De hecho, queda dentro de la propiedad. Allí nos conocimos», aclaró Albert con algo de confusión. «Mucho mejor. Necesitamos ir allí. Tengo información de que hay un individuo que está merodeando este lugar y quizás tenga algo que ver con la desaparición de Dorothy». «¿Estás seguro? La policía hizo varios recorridos buscando a Lisa y no encontraron nada», acotó Archie, escéptico. «En realidad no. Solo sé que este gigante no es de los alrededores y está tomando suministro cerca de la cascada». «¿Gigante? Explícate, por favor». «No hay mucho que contar, caballeros, pero les diré todo lo que sé mientras vamos hacia allá y, si solo es un intruso, quizás haya visto algo que nos ayude a encontrar a Dorothy».
Recomiendo que no utilicemos los vehículos, si es que queremos ser sigilosos. Se le ocurría a Albert. Iremos a caballo hasta un punto seguro y luego caminaremos. Muy bien, pero debemos apurarnos y así aprovechamos lo que queda de luz del día. Cada uno de ellos eran conscientes de los riesgos de perseguir a un desconocido. ¿Pero qué podía pasar? Ellos eran 3. Estaban dentro de su propiedad y después de todo era solo una inspección. En caso de detectar algún peligro verdadero, uno de ellos podía volver a pedir refuerzos a la policía. ¿Quién podría haber vaticinado lo que ocurriría a partir de aquel momento? Manhattan, Nueva York. El transatlántico al fin había arribado. Llevaba el corazón tan arrugadito como los telegramas que recibió durante la travesía. No podía dejar de recordar todo lo que aquel puerto representaba. Era volver a casa, a su gente, a su familia, pero también significaba reencontrarse con el recuerdo del sufrimiento vivido. Para su sorpresa, no se sentía abrumada, quizás un poco ansiosa por saber de Terry. A la distancia pudo distinguir a Eleanor, su siempre querida Eleanor Baker, Edward Harrison y su fiel amigo George. Entusiasmada por el recibimiento, se reconfortó en un abrazo tal como madre e hija. Sin dudas, el afecto era mutuo. Luego de las formalidades propias de George y un beso en la mejilla que le dio espontáneamente, entonces dirigió un caluroso saludo al abogado que había luchado en la corte por su libertad, para luego enrumbarse a la residencia de Eleanor. Durante esos pocos minutos, Candy, con mucho esfuerzo, contuvo la pregunta inevitable. ¿Cómo está Terry? Preguntó con tanta esperanza como con temor. Mi hijo está bien. Debes de estar calmada. Hemos estado en contacto y prometió llamar esta noche sabiendo que tú estabas por arribar. Me tranquiliza su respuesta, Eleanor. Muchas gracias. Ha sido extenuante imaginar tantos escenarios. Exhaló aliviada, pero una milésima de segundo después se dirigió a Harrison. ¿Y Dorothy? Con la propiedad que lo caracterizaba, el abogado prefirió no dar rodeos. Aún no la hemos localizado. Tenemos a varias personas investigando. La principal sospechosa de su desaparición es su prima Elisa Ligan. Por eso nos hemos enfocado en buscarla. Estamos seguros que al encontrarla podremos rescatar a su amiga Dorothy. Aquellas palabras no eran lo que esperaba. Sintió que su angustia volvía a reflejarse en su estómago. ¿Los demás de la familia están bien? Esta vez se dirigía a George. Sin duda alguna. Todos están siendo resguardados por personal de seguridad que ha contratado el señor William. Inclusive a usted se le han asignado 2 guardias. Candy giró para darse cuenta que 2 automóviles negros lo seguían. Sí, todos estamos seguros, mi niña. Asentía Eleanor en tono consolador. Por ahora esperemos que Terry se comunique y ojalá nos tenga mejores noticias. Mientras en la cena te pondremos al tanto de todas las actividades que llevan a cabo los investigadores y la policía. Bajo esa premisa pasaron las horas para la rubia. Manteniendo una calma aparente, pudo departir con sus acompañantes y comprobar que muchas personas estaban abocadas a la búsqueda. En las estaciones de trenes tenemos apostados varios de nuestros elementos para neutralizar cualquier intento de su prima por escapar. La policía ha instalado retenes en las carreteras y en los muelles, aunque con el transcurrir de los días pensamos que quizás solo esté escondiéndose. No ha tenido oportunidad con el cerco policial de alejarse mucho. Explicaba Harrison. George, ¿y tú? Me parece extraño que permanezcas acá, cuando seguramente Albert te necesite. Una mirada de duda se cruzaron sus 3 acompañantes y de inmediato las alarmas de Candy se encendieron. ¿Acaso ha ocurrido algo más que yo deba saber? Díganme, por favor, no me oculten nada. Rogó buscando una respuesta en alguno de ellos y tras una breve pausa, Eleanor tomó la palabra. Sí, Candy, no quiero que te alarmes. Recuerda que Terrence se encuentra bien. Tan solo sufrió una lesión en su pierna derecha. Contuvo la respiración, llevó su mano a la boca y sus ojos parecieron haber perdido la capacidad de pestañear, mientras esperaba que terminasen la explicación.
Tuvimos que idear un ardid para que el señor Graham pudiese dejar la ciudad de Nueva York sin correr más peligros. ¿Más? Candy enfatizó las palabras que Hartson acababa de pronunciar. Desde que llegó de Inglaterra fue víctima de varios e inusuales accidentes, cosa que se nos hizo sospechoso. Logramos descubrir y desactivar algunos atentados hacia su persona, pero seguían suscitándose cada vez de manera más evidente. Estos eventos entorpecían los esfuerzos del señor Granchester por dirigirse a Chicago, hasta que descubrimos que alguien había saboteado las líneas de soporte de las luminarias del teatro. Ahora continuó George. Su esposo había tratado de enmascarar su viaje con la premisa de un homenaje que recibiría en The Hall Mead, en Broadway, así que ese fue el atentado que había sido elaborado con mayor planeación. Logramos neutralizarlo, pero él quiso engañar a la prensa y a su acosador para poder irse a Leywood. Así que simulamos que el accidente le afectó mucho y que se encuentra aún recluido en el hospital. Por fortuna solo salió con una pierna lastimada y por ahora está usando un bastón de soporte. Continuamos buscando al culpable y por eso estoy acá, para cuidar de la coartada del señor Granchester y colaborar con la captura de su agresor, el cual sospechamos sea el cómplice de la señorita Elisa. Los señores Granchester y William me encargaron de cuidar de su seguridad y estadía acá en la ciudad hasta que la señorita Elisa sea capturada. Candy se puso de pie y con una mirada decidida les anunció: «Parto hoy mismo a Chicago». Continuará.